Lecciones para la Escuela Sabática del primer trimestre de 2022. En estos postreros días. El mensaje de Hebreos. Lección 11 para el 12 de marzo de 2022. Jesús, el autor y consumador de la fe. Llegando al final de su discurso, Pablo introduce un tema básico para la vida del creyente, la fe. Y la define de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un requisito indispensable para agradar a Dios. Es lo que sostuvo a los grandes héroes de la fe, hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno. Entre estos héroes aún hay lugar para ti. Veremos cómo vivir por fe, y la fe de Abraham y de Sara, la fe de Moisés, la fe de Rahab y finalmente el autor y consumador de la fe. Vivir por fe, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Jesús, el que ha de venir, vendrá con toda seguridad. Los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Lo ha prometido y lo cumplirá. ¿Lo crees? ¿Estás convencido de ello? Si es así, Dios te invita a mantenerte aferrado a esa fe. Cuando flaquee tu fe, echa un vistazo a la lista de hombres y mujeres que pusieron su vista en el galardón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fieles que descansan a la espera de recibir junto con nosotros lo prometido. El que ha hecho la promesa es fiel, y su fidelidad produce como resultado nuestra fe. No hablamos de un acto aislado de fe, sino de una vida de fe. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. La fe de Abraham y de Sara. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Las leyes naturales le decían que era imposible tener hijos. Sin embargo, Sara creyó contra toda lógica, porque creyó en el que prometía, y Dios no miente. Una anciana concibió de uno ya casi muerto, y después de darle un hijo, Dios le pide a Abraham que lo sacrifique. En ese momento, Abraham tuvo que echar mano de su fe, una fe basada en las promesas ya cumplidas. Después de todo, razonó: ¿no nació este niño de alguien casi muerto? ¿Es difícil para Dios darle de nuevo la vida una vez muerto? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Creer en Dios es creer en lo imposible, y gracias a Él, lo imposible sucede. Veamos ahora la fe de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Desde su nacimiento, la vida de Moisés estuvo rodeada de actos de fe. Sus padres lo escondieron a pesar del decreto del rey. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ya grande, rechazó el trono de Egipto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Luego dejó Egipto aferrado al invisible,
Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Celebró la Pascua, evitando la muerte de los primogénitos. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Pasó el mar rojo en seco. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y también vivió 40 años acompañado de continuos milagros de fe. De la experiencia de Moisés podemos aprender a fijar nuestros ojos en Jesús, sin perder de vista el galardón. Aprendemos a soportar los insultos y desdenes debidos a nuestra fe en Jesús. Aprendemos a no aferrarnos a las cosas materiales. Y finalmente aprendemos a esperar milagros en nuestra vida. ¿Y qué diremos de la fe de Rahab? Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Al contrario que Josué, hombre piadoso que sirvió fielmente a Dios toda su vida, Rahab no contaba con ninguna virtud resaltable. Sin embargo, Pablo no menciona a Josué, sino a Rahab cuando habla de Jericó. ¿Por qué? Porque Rahab es un ejemplo de fe para todos los que sin haber visto, creemos. Escuchó, creyó y obedeció. Cuando tuvo que decidir, decidió por Dios. Y así fue con el resto de héroes, a los que Pablo no tiene tiempo de mencionar en detalle. Entre ellos, vemos a aquellos que, no aceptando el rescate, decidieron seguir a Dios a pesar de las consecuencias. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo mantenernos firmes en nuestra fe? Fijándonos en Jesús, del cual se nos dan dos cualidades relacionadas con la carrera de nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe y Él es el consumador de nuestra fe. Con respecto al autor de nuestra fe, es el único que ha llegado al final de la carrera. Su vida perfecta hace posible que nosotros podamos correr. Y Él es la razón de ser de nuestra fe y el que la crea en nosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En cuanto al consumador de nuestra fe, es el que renunció a todo por nosotros. Nunca pecó, mantuvo su vista en el gozo puesto ante él y soportó incomprensión y abusos. Por la fe en él, siguiendo su ejemplo y manteniendo nuestras vidas en él, seguimos adelante con fe, confiando en sus promesas. Tratad de ser fieles alumnos en la escuela de Cristo, aprendiendo diariamente a conformar vuestra vida al modelo divino. Dirigid vuestro rostro hacia el cielo y avanzad hacia el blanco del premio de vuestra elevada vocación en Cristo Jesús. Corred la carrera cristiana con paciencia. Acercaos a Dios, y si estáis deseosos de tomar el primer paso hacia arriba, encontraréis su mano extendida en vuestro auxilio.